Bienvenidos a otro episodio de Medicina Destilada. Hoy abordaremos un tema con el que todo internista debería sentirse cómodo, tanto en urgencias como en piso. Y este tema es pancreatitis aguda. Entonces, vamos a discutir todo desde cómo diagnosticarla, no, más bien todo sobre el diagnóstico. Cómo medir la lipasa, cuáles son los potenciales falsos positivos o negativos, cuál es el rol de los estudios de imagen y cuáles son las causas de pancreatitis aguda. Conmigo me acompaña el doctor Alfonso Martínez. Hola Karim, hola a todos, estamos muy emocionados. Creo que este es el primer episodio que grabamos este año, así que bueno, vamos con todo, vamos a destinarles un caso interesante. Vamos a tratar de que los formatos sean un poco más cortos y vamos a ver qué tal. Claro que sí. Comencemos con un caso breve para poner el capítulo en contexto. Entonces, una señora de 40 años acude a nuestra consulta con dolor abdominal en epigastrio. Ella dice que empezó anoche en una parrillada con la familia y el dolor ha ido aumentando en intensidad hasta el punto en que ahorita no lo tolera. Está en el centro del abdomen y se va por los costados hacia la espalda. Ella dice que el abdomen le aprieta y viene asociado con náuseas, pero dice que todavía no ha vomitado. Sin mirar mucho a los lados, y como ya sabemos cuál es el nombre de este capítulo, Alfonso, ¿cómo diagnosticamos pancreatitis aguda? Bueno, este caso es bastante interesante y a pesar de que sabemos que las causas epigastralgias son infinitas, vamos entonces a concentrarnos un poquito de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es bastante sencillo si partimos que podemos diagnosticarlo con dos de tres criterios. ¿Cuáles son esos tres criterios? El primero es el dolor típico de una pancreatitis, que es la epigastralgia, que muy usualmente se refiere a la espalda. Si queremos ser un poquito más específicos, pues puede ser un dolor descrito que mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante. Entonces, ese sería el primer criterio, una epigrastalgia que si raya hacia la espalda. El segundo criterio, evidentemente, es la elevación por lo menos tres veces por encima de lo normal de la lipasa y la amilasa pancreática. Y el tercer criterio sería un hallazgo en imagen, bien sea ultrasonido, tomografía o resonancia magnética, que sea sugestivo de inflamación pancreática. Tenemos también que recordar que dos de tres de estos criterios, pero si los dos criterios que nos conseguimos son los dos primeros, tanto la clínica del dolor de la epigastralgia con la elevación más de tres veces por encima de lo normal de la lipasa y la amilasa, no necesariamente necesitamos la imagen para hacer el diagnóstico per se de pancreatitis aguda. Ese punto me parece clave. Si ya tenemos dos de tres, no hace falta imágenes. Ahora, la lipasa es una enzima de referencia. Por su sensibilidad y especificidad, la milasa creo que ya ha quedado como cosa del pasado, por lo menos en países desarrollados. Países en vías de desarrollo, por su bajo costo, imagino todavía están haciendo uso de la milasa. Pero volviendo a la lipasa, que ha sido como que la estrella en el diagnóstico. Tengo una pregunta. ¿Existen situaciones en las que pueda ser engañosa? Es decir, que esté negativa, pero sí sea pancreatitis o lo contrario. Sí, claro, y es bastante interesante lo que dices porque o sea, partiendo de lo que comentas incluso de la milasa, ¿no? Porque si recordamos un poquito la fisiología de la milasa, puede ser la milasa salival que tenemos en la boca, que puede estar elevada por muchos otros procesos, parotiditis, etcétera. Por eso, de repente, la sensibilidad de la milasa no es la mejor para el diagnóstico de la pancreatitis. Entonces, así como hablo de la milasa, muy probablemente también sea interesante hablar un poquito de la lipasa. Y la lipasa ciertamente pudiera encontrarnos en varias situaciones. La primera, que esté elevada, pero que no sea por pancreatitis aguda. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Cetoacidosis diabética, insuficiencia renal aguda. Entonces, hay situaciones en las que pudiera estar elevada sin que sea una pancreatitis aguda. Cuando estamos en presencia de una pancreatitis aguda y esta lipasa no está elevada, también pudiera pasar. Y hay falsos entonces negativos. Y la temporalidad es bastante importante, porque el pico, la lipasa usualmente se eleva en 24 48 horas. Y si somos muy eficientes con el diagnóstico y de repente pedimos una lipasa con inicio de la sintomatología y no esperamos a que de repente se eleve de manera significativa, probablemente entonces no la vamos a tener, por ejemplo, en valores tres veces sobre lo normal, que es lo que nos piden los criterios. Entonces, la lipasa, para resumir, nos ayuda bastante para hacer el diagnóstico y va a ser fundamental para poder hacer el diagnóstico porque lo incluimos en los tres criterios iniciales, pero también tenemos que tener en la mente que hay situaciones en las que pudiera estar elevada sin ser pancreatitis y pudiera no estar elevada siendo pancreatitis. Ok, ok. Y por lo menos, si por lo menos el paciente viene muy temprano, digamos en las primeras
4 horas. La lipasa estaría negativa entonces porque no ha tenido como que tiempo de subir al límite superior o de detección, ¿correcto? Sí, o sea, porque está escrito eso, que la lipasa pudiera elevarse o el pico es de las 24 a 48 horas. Probablemente no esté negativa, ¿no? Porque el pico usualmente cuando tenemos una pancreatitis aguda, los valores son extremadamente elevados, son 3 veces sobre el valor normal. Podríamos verlo elevado, pero probablemente no a esos niveles, ¿no? Entendido. Entonces, una lipasa elevada no siempre va a ser pancreatitis, pero una lipasa normal no descarta en el contexto clínico adecuado que sea pancreatitis. Sí, pudiéramos verlo así, pudiéramos verlo así. Pero claro, tenemos que también recordar, ¿no? No es que pensamos en pancreatitis aguda, pedimos lipasilla, ¿no? Recordar los criterios, dolor, la epigastralgia que se refiere a la espalda, los valores elevados por 3 veces y bueno, la imagen que ya vamos a hablar un poquito de cuándo pedirla y cómo interpretarla. Qué bueno que hablaste de eso. ¿Cómo decidimos si hacer uso de imágenes o no? Y si decidimos usarla, ¿qué modalidad deberíamos utilizar? Bueno, fíjate, yo honestamente creo que aquí hay que considerar un poquito sobre la etiología, que también la vamos a tocar más adelante. De entrada, no es necesario hacer una tomografía ni una resonancia magnética para evidenciar la inflamación. Yo creo que en la gran mayoría de los casos es suficiente con los dos primeros criterios, la clínica clara con elevación de enzimas pancreáticas. Pero una de las etiologías que tenemos que considerar, porque es la más frecuente, por ejemplo, son los cálculos biliares, ¿no? Que se obstruyen por el conducto biliar común, no solamente están obstruyendo todo lo que está drenando la bilis y el hígado hacia el intestino y hacia el duodeno, sino que además también se está obstruyendo el conducto pancreático. Y esto puede producir entonces una cadena de eventos retrógrados, produciendo inflamación pancreática. Y aquí es donde probablemente el eco pudiera ayudarnos, porque probablemente el eco sí puede haber inflamación pancreática, recordando que el páncreas es retroperitoneal y a veces es difícil de verlo con eco, ¿no? En un eco normal abdominal. Pero si pudiéramos identificar cálculos biliares o vías biliares dilatadas, eso pudiera sugerirnos que estamos en el contexto de una pancreatitis aguda causada por un cálculo biliar. Ok, entonces el ultrasonido nos funcionaría es para identificar una potencial causa. ¿Y qué hay de la tomografía? ¿Existe algún momento en el cual sea oportuno pedir una tomografía computarizada para el diagnóstico de pancreatitis? Sí, usualmente probablemente lo discutamos en episodios más adelante, pero una vez que tenemos el diagnóstico con la clínica, con la elevación de las enzimas pancreáticas, hay que tratar de ser lo más rápidos con el tratamiento, ¿no? Y usualmente estos pacientes pudiéramos ver una mejoría a las 24 48 horas. Y si esto no ocurre, si no vemos una mejoría a las 48 72 horas incluso, pudiéramos entonces considerar que estamos en presencia de una pancreatitis aguda que probablemente se está complicando y tenemos que entonces agregar ciertas cosas que pudiéramos hacer por el paciente. Entonces, en el contexto de un paciente que la sospecha clínica de pancreatitis aguda es bastante elevada, pero que no mejora con terapia a las 48 o a las 72 horas, pudiéramos entonces considerar indicar una tomografía abdominal con contraste. Y eso que nos pudiera decir, si por ejemplo hay colecciones peripancreáticas, para ver si pudiéramos estar hablando, por ejemplo, de hemorragias pancreáticas, que es una de las complicaciones de una inflamación aguda de la pancreatitis, no tan común, pero ciertamente bastante grave y necesitamos diagnosticarla. Colecciones que pudieran también infectarse. Entonces, yo creo que la tomografía per se no la vamos a usar tanto para el diagnóstico inicial, sino para el paciente que no mejora las 48 o 72 horas del tratamiento inicial. Entendido. Entonces, para el diagnóstico de pancreatitis necesitaríamos 2 de 3, que serían dolor típico y elevación de lipasa encima 3 veces encima del valor superior normal sin necesidad de imagen. La imagen solamente si tenemos el diagnóstico incierto o en caso de que el curso clínico del paciente no sea satisfactorio después de 48 y 72 horas. Así es, así es. Luego está la resonancia magnética, ¿no? Que probablemente pudiera ser útil si queremos hacer un estudio un poquito más detallado de las vías biliares. Pero inicialmente creo que sería bueno partir de lo que tú acabas de decir, ese resumen. No necesariamente una imagen inicial. Si se empeora o se deteriora, probablemente la tomografía, porque nos hablaría de otros procesos como complicaciones, que entonces nos harían considerar otras manejo terapéutico. Y bueno, la resonancia magnética si quisiéramos ver más detalladamente las vías biliares. Ok, cuando hablamos de imagen, mencionaste que el ultrasonido nos permitía diagnosticar a una de las causas de pancreatitis, que vendría a ser los cálculos biliares.
Háblame de causas de pancreatitis. ¿Cuáles son las causas más comunes de pancreatitis? Sí, ciertamente, hay muchas otras causas, ¿no? Pero yo sé que a veces la medicina nos enseña a pensar en las cebras y en las cosas menos comunes, sobre todo cuando estamos respondiendo a los exámenes a los que nos preparamos en la carrera. Ni Este, me lo digas. pero siempre tenemos que acordarnos de esas tres primeras que tú justamente mencionaste, ¿no? El cálculo biliar, el alcoholismo. La hipertrigliceridemia probablemente ya empieza a ser un poco menos común que las otras dos, pero bueno, es importante reconocerlo como una causa importante de pancreatitis aguda. Para este punto en específico, creo que es importante recordar que podemos considerarlo e incluso podemos pensar en tratamientos específicos para hipertrigliceridemia cuando conseguimos triglicéridos por encima de 1000. Eso ya nos habla de que probablemente tengamos que agregar modificar nuestra acción terapéutica y que probablemente lo vayamos a hablar en los episodios siguientes. ¿Qué otras causas? Que es la pregunta que me hiciste. Medicamentosas. Hay medicamentos que pueden inflamar de manera aguda el páncreas, como por ejemplo la citotoprina, los tiacídicos. Eh, el trauma no, está escrito, por ejemplo, en los pacientes pediátricos que cuando se sientan en el carro y de repente el cinturón les queda un poco apretado, el carro frena de manera abrupta, el páncreas se pudiese ver afectado en estos pacientes. Es bastante infrecuente, pero hay casos escritos. La hipercalcemia pudiera producir también eh, una inflamación aguda del páncreas. Entonces, no solamente saberlo como causa, sino probablemente es un valor que importaría pedir en este paciente en específico con probable pancreatitis aguda. Y es importante saber que tanto la hipercalcemia que puede producir una pancreatitis aguda, si vemos que tiene hipocalcemia, probablemente habla de que estemos en un cuadro un poquito más avanzado, recordando que la inflamación con todas las enzimas pancreáticas activadas pudiera producir saponificación y reducir el calcio. Entonces, de repente el calcio es hipertinente también pedirlo en en los laboratorios de abordaje diagnóstico. Los emponzoñamientos escorpiónicos también han sido descritos que pueden producir inflamación aguda del páncreas. Y yo creo que hay un par de otras causas un poquito más raras que también están relacionadas a las vías biliares que pudiéramos agregar a la lista de diagnóstico, como por ejemplo microlitiasis biliares, disfunción del esfínter de Oddi. Pero la lista es muy grande, ¿no? Pero a pesar de que sea muy grande, siempre tenemos que tenerla en mente. Empezar siempre por lo más común, ¿no? Cerca de más del 70% de los casos que llegan a la emergencia con pancreatitis aguda va a ser por litiasis biliar y alcohol. Alfonso, esta discusión ha sido increíble y yo creo que de aquí nos podemos llevar demasiados tips. Gracias por tomarte el tiempo de llevarnos paso a paso en lo que es el diagnóstico de pancreatitis aguda y de sus causas. Am, una pregunta antes de concluir. ¿Algunos puntos claves que nos podamos llevar a casa? Sí, yo creo que es importante repasar el criterio diagnóstico con el que empezamos el diagnóstico, ¿no? Clínica. ¿Cómo es el dolor? La epigastralgia. El segundo criterio diagnóstico, enzimas pancreáticas que se leen por encima de 3 veces el valor normal, sobre todo la lipasa. Y aunque no siempre va a ser necesario pedir la imagen, como ya lo discutimos, si llegásemos a evidenciar inflamación pancreática en estudios de imagen en cualquiera de sus modalidades. Ese es el primer punto. El segundo punto importante es que la lipasa, a pesar de que nos ayuda bastante, recordar que hay escenarios fisiopatológicos o patológicos que pudiera presentar el paciente que pudiera elevarla de manera falsa, o sea, que esté elevada sin que evidenciamos inflamación aguda del páncreas, o que por tiempo, porque estamos pidiendo la lipasa de repente muy temprano en el cuadro clínico, no evidenciamos la elevación que pudiéramos esperar en un caso típico de pancreatitis. Este, mm, el tercer punto es tratar de reservar imágenes un poco más avanzadas de... ¿A qué me refiero con imágenes más avanzadas? La tomografía y la resonancia magnética para casos que no mejoren a las 48 o 72 horas o que se empiece a deteriorar para evaluar otras causas o complicaciones de la pancreatitis aguda. Y bueno, por último, recordar las causas, ¿no? Que cerca de el 70% o más del 70% de los pacientes que llegan a la emergencia con pancreatitis aguda va a ser por cálculos biliares o alcohol. Y a pesar de esto, bueno, les dijimos, les mencionamos una lista bastante larga de causas que también pudieran estar presentes y tenemos que considerarlas. Fantástico, Alfonso. A todos quienes nos escuchan, espero que hayan disfrutado de este capítulo. El diagnóstico de pancreatitis aguda es algo que todo médico internista tiene que dominar. Espero que se puedan llevar estos mensajes claves a sus casas, a sus trabajos, a su práctica diaria.
Nuestro próximo capítulo va a ser sobre tratamiento de pancreatitis aguda. No se lo pierdan. Para nosotros es un honor contar con ustedes como nuestros oyentes y que confíen en nosotros para acercarles la información de una manera más amigable, más digerida y en español. Así es, gracias a todos por escucharnos en todas nuestras plataformas. Vamos a tratar de destilar casos grandes y complejos en varios episodios un poco más pequeños para que sea más fácil para ustedes de consumir el material que les estamos mandando. Para nosotros siempre hacer un honor y bueno, nos vemos en un siguiente episodio.